Hoy, en Claves Económicas, los últimos datos de inflación, salarios y mercado de trabajo. La economía para el 2017, lo que se espera para este año. ¿Se recupera el crecimiento o se mantiene casi estancado? Hoy, en Claves Económicas, la temporada de turismo y el ingreso de divisas, lo que dejó el verano y la evaluación del carnaval. Además, la esperada renovación de la cuota 481 y las exportaciones de carne, el mercado de carne de feedlots. Hoy, en Claves Económicas, el espacio fiscal para aumentar el presupuesto. Además, los ecos de la caída del cambio Nelson. Hoy, en Claves Económicas, por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Recibimos al economista Pablo Rosselli, máster en Economía de la London School of Economics and Political Science y socio de la consultora Deloitte. Rosselli, en el mes de febrero tuvimos una inflación en el entorno del 7%. ¿Da para que el gobierno se relaje? ¿Es esperable que la inflación se mantenga en torno a ese rango en el resto del año? La verdad es que desde hace ya unos cuantos meses estábamos anticipando que la inflación iba a tener una trayectoria descendente, sí. Y que la íbamos a ver inclusive entrando al rango meta más o menos por esta época del año. Si hacemos un poquito de historia, la inflación había llegado a pasar el 10% a comienzos del año pasado, cuando la suba del dólar realmente se había hecho muy fuerte. El año pasado fue un mal año para quienes hacemos proyecciones económicas, porque realmente el cambio del contexto internacional significó que el valor del dólar iniciara a partir de marzo una tendencia fuertemente decreciente que no estaba prevista. Pero en los meses siguientes, digamos, asumido ese error de pronóstico y empezando a considerar escenarios de un tipo de cambio notoriamente menor al que originalmente habíamos pensado, la trayectoria de la inflación que cabía esperar a nuestro juicio, y así lo compartíamos con nuestros clientes y en algunos comentarios en los medios, era una trayectoria de inflación declinante entrando en el rango meta. Igual, el dato que conocimos estos días del mes de febrero marcó una inflación menor a la que estábamos previendo para el mes. El error de pronóstico, que fue significativo porque preveíamos un 0,9 y fue 0,4, esencialmente responde a que las frutas y verduras, y particularmente las frutas, bajaron fuertemente. Las frutas y verduras habían subido mucho el año anterior, también era un hecho predecible que iban a bajar, pero venían bajando. Había sido por factores climáticos. Por factores climáticos, son rubro muy volátil. Era predecible que iban a bajar, venían bajando lentamente y de golpe nos sorprendieron en el mes de febrero. Pero ¿se puede relajar el gobierno entonces con este dato de inflación? ¿Se puede la política monetaria asumir otro rol? A ver, aquí lo que tenemos es que la inflación en los próximos meses va a entrar dentro del rango meta. Eso no es algo, digamos, no es una sorpresa, por lo menos para nosotros. Desde hace ya muchos meses preveíamos que la inflación iba a estar entrando al rango meta a mitad del año. Lo que sí es cierto es que hace unos cuantos meses atrás teníamos la impresión de que el ingreso de la inflación en el rango meta podía ser algo transitorio, derivado del periodo de estabilidad del dólar que teníamos. ¿Qué pasa entonces si el dólar repica y aumenta su valor? Bueno, a ver, por eso ahora vamos a la política monetaria y el valor del dólar. La realidad es que estamos observando un periodo de mucha estabilidad en el tipo de cambio, que tampoco esperábamos ni nosotros en Deloitte ni en general nuestros colegas. Si el tipo de cambio se mantiene en niveles relativamente estables, digamos por debajo de 30 pesos de aquí a fin de año, la inflación va a estar dentro del rango meta durante todo el año, digamos, a partir del mes que viene. Lógicamente, el comportamiento del dólar y a la postre el comportamiento de la inflación dependen de dos cosas, digamos, del contexto externo y también de las propias decisiones de política monetaria, que es un poco la pregunta hacia donde apuntaba Fabián. A ver, en el mundo tenemos varios factores de incertidumbre, porque tenemos una posible suba de las tasas de interés en Estados Unidos, o mejor dicho, tenemos una casi certera suba de tasas en Estados Unidos, pero tenemos que ver a qué velocidad ocurre esa suba. Eso llevaría a un fortalecimiento del dólar, en teoría por lo menos. Una suba mayor a la prevista, una sorpresa con una política monetaria más contractiva que la que se está esperando, podría generar una suba del dólar. En la región estamos viendo un dólar muy bajo, en la región estamos viendo expectativas mucho más optimistas, pero también estamos viendo muchos problemas y por lo tanto una decepción en las economías de la región podría impulsar el valor del dólar en Brasil, en Argentina, y eso también generaría una suba del dólar en Uruguay que nos podría sacar
del rango objetivo. La otra clave, en ausencia de sorpresas del frente externo, la otra clave para entender la dinámica de la inflación y del tipo de cambio va a estar en la política monetaria. Nosotros hasta hace un tiempo pensábamos que la política monetaria iba a empezar a flexibilizarse en 2017 y que el Banco Central iba a estar de algún modo privilegiando recomponer competitividad aún a costa de tener la inflación saliendo del rango meta, digamos. Veíamos el ingreso de la inflación al rango meta como algo más bien transitorio. La verdad que hoy estamos convenciéndonos de que en la medida que no haya sorpresas negativas del contexto internacional, la estabilidad del dólar es un escenario que puede durar unos cuantos meses, y en ese mismo contexto y con mejores datos de actividad económica que estamos viendo en estas últimas semanas, tendemos a pensar que el Banco Central va a apuntar a mantener la inflación dentro del rango objetivo durante todo el año. Quizás haya algún espacio de flexibilización monetaria, pero tendemos a pensar que va a ser el objetivo del Banco Central va a ser mantener la inflación dentro del rango meta una vez que la inflación entre seguramente el mes que viene. Recordemos que es algo que no ocurre desde 2010. Desde 2010 el Banco Central no ha podido cumplir la meta año a año consecutivamente, y este año podría ser un cambio en ese sentido. Y pensemos que hace un año los objetivos de la política económica estaban enfocados casi que exclusivamente en la situación fiscal, porque pese a todas las ventas de dólares que el Banco Central había aplicado desde mediados de 2015 hasta inicio del 2016, la suba del dólar era imparable y la inflación pasaba de 10%. Entonces hubo un momento donde la política económica de algún modo aceptaba que la inflación abajo del 10% se estaba volviendo un objetivo difícil de cumplir en el corto plazo, pero el mundo cambió tanto para mejor que en definitiva se abrió una oportunidad de reducción de la inflación que creemos que el Banco Central la va a aprovechar. Y Tabaré Vázquez en su cadena nacional de la semana pasada, del 1 de marzo, hizo alusión a los temas de la economía y al rumbo que tomará la economía en los próximos meses. Economía. Nuestro primer desafío para este año será la sanción de la ley de rendición de cuentas. También trabajaremos decididamente en la reforma de la Caja Militar. Y para despejar cualquier duda, queremos que se apruebe la rendición de cuentas, con los arreglos que el Parlamento entienda necesarios, con el proyecto que comenzaremos a elaborar en el próximo mes de abril o fines de marzo. El presidente Tabaré Vázquez fue claro, lo escuchábamos ahí en ese video que era parte de la cadena nacional del 1 de marzo. El presidente quiere que se apruebe la rendición de cuentas y así lo expresó. ¿Eso supone un riesgo de aumento de gasto por encima de las posibilidades? Teniendo en cuenta además que hoy el Frente Amplio no tiene asegurado los votos para aprobar la rendición en la Cámara de Diputados. A ver, yo creo que es un objetivo deseable de toda democracia que funcione correctamente que el Parlamento apruebe las rendiciones de cuentas. Digamos. Terminar un periodo de, digamos, un año sin una aprobación de la rendición de cuentas mostraría un gobierno débil, digamos. Pero, de todas maneras, tan importante como eso, o más importante que el hecho que se apruebe la rendición de cuentas, importa el contenido de la rendición de cuentas. Sobre el contenido de la rendición de cuentas todavía sabemos poco. Lo que sí podemos decir es que en el partido de gobierno hay opiniones mayoritarias que apuestan o que reclaman una expansión adicional del gasto público y que reclaman a su vez más impuestos para financiar esa expansión del gasto público. El otro elemento que surge, en mi opinión, con bastante claridad, es que a la fuerza política le cuesta mucho establecer prioridades. Si uno observa las prioridades que ha señalado el Frente Amplio en el planteo que su presidente, el doctor Javier Miranda, ha hecho al doctor Tabaré Vázquez, uno encuentra que hay una lista larga de prioridades. Es que de hecho cuesta mucho encontrar cosas que uno hubiese dejado afuera. La lista es notoriamente grande y honestamente yo creo que eso está marcando una dificultad para fijar prioridades y está marcando también una dificultad para visualizar que la restricción presupuestaria, que la restricción de recursos que tiene el gobierno es muy, pero muy importante. Hoy estamos con un déficit fiscal cercano a 4% del PBI, a pesar de que en los últimos 2 años de la nueva administración se han implementado una sucesión de medidas de ajuste, modificaciones en la forma de liquidación del impuesto a la renta empresarial, una mejora del margen
operativo de las empresas públicas, que no vino porque se aumentaran los precios en términos reales, pero que está viniendo de la mano de que ante menores costos del petróleo y menores costos de la energía, las tarifas no bajan sensiblemente en términos reales, y eso permite un mayor margen, y que ha venido también de un recorte de la inversión pública, que pasó de 3,5 puntos del PBI a valores apenas superiores a los 2 puntos del PBI. Es decir, el gobierno ha tomado una sucesión de medidas de ajuste. Este año entran en vigencia nuevas medidas de ajuste, ajustes adicionales en impuesto a la renta, en el pago en la forma de imposición a los dividendos y en el impuesto a las rentas personales. Y la perspectiva para el año es que vamos a terminar por arriba del 3% del PBI con mucha probabilidad. Entonces, tenemos un problema fiscal, que es que pese a todos estos impuestos, los resultados fiscales el déficit fiscal es insosteniblemente alto. Y a eso se suman, reclamos de más aumentos de gasto. Rosselli, hacemos una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a seguir hablando del déficit fiscal, el crecimiento durante 2017 y también del contexto regional, cómo afecta a la región a la situación de la economía uruguaya. Ya volvemos. Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Estamos en claves económicas y seguimos con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Quedaron varios temas pendientes del bloque anterior. Quedaron varios temas. Uno era el déficit fiscal. ¿Surge la necesidad de aumentar impuestos o aumentar la caja del Estado a través de esa vía, teniendo en cuenta el déficit fiscal? A ver, Uruguay no tiene hoy problemas de financiamiento externo, ni el Estado tiene problemas de financiamiento fiscal. Entonces, yo creo que el asunto aquí, que es sumamente importante, es un tema de cuál es la trayectoria que creíblemente van a tener las cuentas públicas en los próximos años. Sabemos, creo que con bastante certeza, que el nivel de déficit fiscal con el cual vamos a terminar este año es insosteniblemente alto. Dicho de otro modo, el gobierno anterior y este gobierno en sus primeros 2 años han elevado el gasto a un nivel para el cual no hay un financiamiento genuino. Entonces es necesario, digamos, cerrar esa brecha de financiamiento. El gasto todavía sigue creciendo en términos reales, sigue creciendo. El año pasado creció sensiblemente en términos reales, creció más que el Producto Bruto Interno, porque hay medidas que se tomaron oportunamente que generaban incrementos en el gasto, porque la recaudación ha subido más lentamente que el incremento de los gastos. El punto de fondo es que, lejos de reconocer que tenemos un gasto mayor mayor que el financiamiento genuino con el que el gobierno cuenta, hay una presión política de continuar expandiendo el gasto. Entonces, no me parece muy conducente discutir si hay que aumentar los impuestos sí o no, sin reflexionar sobre qué va a ocurrir con el gasto. Si el gobierno pudiera implementar una estrategia creíble de contención del gasto público, no de reducción del gasto público, no seamos ingenuos, no hay tantas chances de reducir significativamente, de modo rápido y creíble, el gasto público. Con eso no estoy diciendo que no haya gastos que no debieran hacerse, con eso no estoy diciendo que no haya ineficiencias, pero no es fácil realizar en el corto plazo esas ganancias de eficiencias. Si el gobierno pudiera comprometerse creíblemente a contener el gasto público, probablemente no sería necesario incrementar los impuestos en estas circunstancias, porque con un escenario de recuperación lenta de la actividad económica, los ingresos tributarios deberían generar algún espacio paulatino de recomposición. Lo que me parece que está sucediendo es que la vocación política está más bien orientada a expandir el gasto público,
Y eso, en nuestra opinión, nos pone en un escenario que tiene múltiples riesgos. Pero principalmente, digamos, lo que tenemos que tener presente es que la expansión del gasto público va a contribuir a la apreciación de nuestra moneda, a encarecer al Uruguay en dólares, y el Uruguay está muy caro en dólares y podemos hablar de eso en un momento. Y el segundo elemento es que el gobierno no cuenta hoy con espacios para incrementar los impuestos que usualmente un gobierno debería pensar en aumentar en algunas circunstancias. Por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, la reforma del 2007 fue una reforma que avanzó en la dirección correcta, en la simplificación del sistema tributario, en un balanceo mejor entre los impuestos a las rentas personales y los impuestos al consumo. Pero la realidad de hoy es que tenemos alícuotas altas en todos los impuestos relevantes. Tenemos alícuotas muy altas en el IVA, tenemos alícuotas altas en el impuesto a la renta empresarial, tenemos alícuotas altas en el impuesto, en el IVA, en el impuesto a la renta empresarial y en los impuestos a las rentas personales. Hay algunos que sostienen que podrían incrementarse las alícuotas a los ingresos de capital, pero el poder recaudatorio de esas alícuotas va a ser bastante acotado. El otro elemento que tenemos que tener presente es que si pensamos que el gobierno aumente impuestos, lo que estamos pensando es que el sector privado tiene que gastar menos. Entonces la pregunta que corresponde después es, bueno, si el gobierno quiere aumentar impuestos, lo que quiere decir es, lo que está diciendo es que el sector privado tiene que gastar menos. La segunda pregunta es, ¿cómo el sector privado gasta menos? Gasta menos, si aumenta los impuestos al capital y a las empresas, la reducción del gasto del sector privado va a ser a través de menos inversión. Y menos inversión va a ser menos crecimiento económico. La alternativa es que se apunte al consumo y eso implica aumentar los impuestos a los ingresos de trabajo o el propio IVA. En nuestra opinión, lo que está ocurriendo es que el gobierno no se va a sentir confortable subiendo ninguno de esos impuestos. Y en todo caso va a terminar apelando a la suba de otros impuestos menores que no son significativos. Que no son significativos, que nos llevarían a un retroceso en el camino de simplificación tributaria. Por eso, en nuestra opinión, hoy no corresponde, digamos, pensar en una estrategia de continuar expandiendo el gasto público, más allá de las cosas que sí o sí van a ocurrir igual, porque algunas cosas van a ocurrir igual. Las pasividades subieron 11% este año, la inflación va a ser del orden de 7%, van a subir significativamente en términos reales. Pero no hay espacio fiscal, el espacio fiscal es negativo. Hablamos de inflación, hablamos de déficit fiscal y de la rendición de cuentas. ¿Qué va a pasar con la actividad económica? Digo, de esa trilogía, inflación, déficit y actividad económica, ¿es la que luce mejor y con mejores perspectivas? La actividad económica está como mi copa, a medio llenar llenar o medio vacía, digamos. Según quién la mire, si la mira el gobierno o la oposición. Uno puede sin duda decir, y debemos alegrarnos de que Uruguay no pasó un proceso recesivo, a pesar de que tuvimos una recesión enorme en Brasil y a pesar de que hemos tenido una Argentina estancada en los últimos 5 años con periodos de crecimiento y recesión en el último año. Sin duda eso es algo bueno. Pero la economía uruguaya permaneció desde mediados del 2014 a mediados del 2016 completamente estancada, sin crecimiento económico. Los datos del segundo semestre del 2016 están mostrando un mejor desempeño de la actividad económica. Estamos esperando en estos días el cierre del PBI del 2016. ¿Qué se puede esperar de ese dato? Nosotros estamos pensando que los datos del cuarto trimestre van a mostrar un crecimiento de la economía significativo, mayor al que observamos en el tercer trimestre del año, y que el PBI en el conjunto del año probablemente, si no hubo revisión de datos anteriores, cosa que siempre es muy difícil de anticipar, el PBI habrá subido 1,5% o más en el promedio del año. Y probablemente tenemos un escenario de un crecimiento del PBI del orden del 2% para el año que viene. Hoy vamos a estar revisando nuestra proyección una vez que tengamos el dato de cierre Estamos hablando para el 2017. Perdón, para el 2017. Vamos a revisar nuestra proyección una vez que conozcamos el dato de cierre del 2016, pero es razonable esperar que la economía va a estar creciendo 2%, un poco más de 2% en el año. Bien. Sin duda es mucho mejor que lo que observamos y es mucho mejor que lo que hemos visto en la región, pero estamos hablando de que la economía está desde hace un tiempo ya importante creciendo a tasas de crecimiento que son bajas en términos históricos, que son menores, por ejemplo, al crecimiento que hemos visto en los salarios reales,
Y probablemente la economía va a crecer menos en 2017 que lo que aumentarán los salarios privados en términos reales. Y eso tiene una contrapartida, que es que el empleo continúa cayendo, lentamente, pero continúa cayendo en el Uruguay. Entonces, vamos a tener una mejor actividad económica, sí, pero el crecimiento de la actividad económica es notoriamente insuficiente. Yo me animaría a decir que es incompatible con las aspiraciones de crecimiento del gasto que tiene el gobierno. Para el primer paso para poder pensar en una expansión del gasto público en Uruguay es tener una política macroeconómica decidida a recuperar tasas de crecimiento del orden del 3,5%. Esa es una y eso no está en el 2017. No, Roseli, que esa es una apreciación importante, porque más allá del número concreto es, bueno, cómo se utiliza ese número y cómo se traslada a la situación, bueno, de las cuentas públicas, por ejemplo. Y a mediano plazo, ¿qué se puede esperar del crecimiento? Bueno, si pensamos a mediano plazo, yo creo que acá hay dos puntos. Esta recuperación de la actividad económica que vimos sobre el cierre de 2016 y que seguiremos viendo en 2017, por supuesto es algo bienvenido, pero tiene fragilidades. ¿Por qué tiene fragilidades? Porque, en nuestra opinión, el Uruguay se ha quedado sumamente caro en dólares, mucho más caro que todas las otras referencias, con la excepción de Argentina. Y la historia muestra que más tarde o más temprano, permanecer caro en dólares por mucho tiempo tiene consecuencias negativas. Los economistas somos, no debería decir esto, pero somos muy malos proyectando el cambio del ciclo económico y no tenemos la bola de cristal para saber en qué momento las condiciones internacionales, por ejemplo, se pueden volver mucho más severas. El segundo, entonces hay una primera incertidumbre sobre la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía uruguaya, que es que estamos arrastrando desequilibrios macroeconómicos muy importantes. Un dólar muy barato, salarios que crecen más rápido que la productividad, lo cual conspira contra el empleo, y un déficit fiscal elevado sin chances claras de entender cómo se va a cerrar ese déficit. Pensemos que el déficit fiscal que tiene el Uruguay hoy por hoy, 3,7% el último dato, debería bajar con el ajuste fiscal de este año. Lo obtenemos con una inversión pública de apenas un poco más de 2% del PBI, que es la misma que teníamos con la crisis del 2000, en los peores momentos de la crisis del 2012, en el 2003, en el momento del ajuste fiscal. Con esas tasas de inversión pública es muy difícil pensar que el Uruguay retome tasas de crecimiento de 3,5%. El segundo elemento que nos está faltando es una agenda de reformas estructurales que nos impulse la tasa de crecimiento del Uruguay. Y ahí tenemos problemas dificilísimos de resolver en varias áreas. Estamos con notorios problemas en el sistema educativo. El plan de infraestructura del gobierno avanza a un ritmo sumamente lento. La inserción internacional del Uruguay está como sin agenda. No tenemos, digamos, desde hace muchísimos años no logramos aperturas significativas de nuevos mercados. Y la verdad es que todas las fichas están puestas en el proyecto de UPM, que ojalá sea un proyecto que podamos llevar adelante porque va a tener un impacto significativo en la economía uruguaya, pero demasiadas fichas puestas en un solo proyecto. Ajá. Pablo Roseli, de la consultora Deloitte, muchas gracias por acompañarnos. No, ha sido un placer y lo felicito por esta nueva etapa y el nuevo estudio. Muchas gracias y bueno, esperemos tenerlo en esta mesa también en el correr del año y a lo largo de este ciclo. Seguimos en Claves Económicas. En el próximo bloque vamos a estar hablando de turismo, de la cuota 481 y también de las claves de la semana. Ya volvemos. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para...